Hola a todos, nuevamente gracias por estar aquí y escucharme. El día de hoy ha sido un día muy intenso porque quizás nos dimos cuenta, muchos de nosotros, que pudimos haber estado en contacto con personas con posibilidades de infectarnos mucho antes de lo que pensábamos, ¿no? Miren, el objetivo del día de hoy es de que sepamos qué hacer si tengo un familiar mío o yo puedo estar con la infección y qué debo de hacer para mantenerme aislado en mi propia casa. Eso es muy importante porque necesitamos saber qué hacer y cómo prepararnos. Los síntomas los quiero repasar junto con ustedes porque la enfermedad de COVID-19 los síntomas principales son fiebre, tos seca, es una característica muy específica que prácticamente todos los pacientes lo tienen y puede haber o no dolor de garganta. La cefalea o con o sin congestión nasal o sin secreción nasal, que es también una característica, es una gripe prácticamente seca, pudieran ser los síntomas más significativos. En casos y en condiciones más graves, bueno, tendremos lo que no quisiéramos tener ninguno de nosotros, que es dificultad respiratoria. Hay que recordar que este virus, el principal sitio donde le gusta actuar es en los pulmones. Entonces, por lo tanto, si la enfermedad ha avanzado y estoy ante una condición de gravedad que dijimos que es el 5% de las personas con o sin síntomas infectados, el 5% son los que van a tener dificultad respiratoria y se pueden agravar necesitando manejo intrahospitalario y podrá estar en riesgo su vida. Y el otro síntoma es el cansancio. Cuando estamos enfermos, estamos cansados, la verdad. La lucha que tenemos contra el virus es brutal, por lo tanto, todas nuestras energías se van para allá. Esto es muy importante porque si me identifico con síntomas, ya más adelante lo vamos a ver, ¿qué debo de hacer si yo tengo síntomas? Pero ¿cómo voy a tener síntomas si yo a lo mejor ni identificado tengo que me pude haber contagiado o dónde me contagié? Por eso, de lo siguiente que vamos a hablar es hablar de lo que es identificarme como contacto estrecho. ¿Qué es un contacto estrecho? Esto es muy importante que lo sepan porque un contacto estrecho es aquel que bajo ciertas condiciones estuvo y pudo haberse infectado. Es muy sencillo, lo vamos a ver en las gráficas que voy a poner a continuación. Un contacto estrecho, persona a persona, es aquel que estuvo con alguien que sabemos que puede tener la enfermedad o estuvo en una situación de riesgo, como es viajar a un país donde hay la enfermedad, y que pudo haber sido contagiado y que con o sin síntomas yo estuve con él. Y la distancia de riesgo es una distancia menor de 2 metros. Si yo saludé a mi primo que vino del extranjero sin síntomas, pero él puede estar contagiado, ya me amolé. Bueno, mejor dicho, puede estar contagiado. Si yo voy en el carro con alguien que está en condiciones de riesgo o que pudo haber tenido la infección con o sin síntomas, como ir en el carro porque fui a recogerlo al aeropuerto, las personas que van en el carro, las 4 o 6 personas, tienen alta posibilidad de ser un contacto de riesgo. Esto es muy importante. El contacto estrecho en un camión, si voy en un camión, como lo ven en la gráfica, una persona puede haber infectado alrededor 14 a 21 personas. Y si me subo en un avión y voy en el avión, cada persona que estuvo en una condición de riesgo, como es en una ciudad donde hay la infección, o estuve en contacto con alguien con síntomas, aunque yo vaya en el avión sin síntomas, puedo ser un portador y por lo tanto pudo haber infectado de 12 a 25 personas a su alrededor. Si me identifico como una persona que tengo un contacto estrecho con estas características que les acabo de decir, soy una persona
que debo de levantar la mano y decir, yo soy un contacto estrecho, soy responsable y por lo tanto, ¿qué debo de hacer? Pues simple y sencillamente lo que debo de hacer es no dañar a los demás, mantenerme aislado, y eso es lo que vamos a ver, mantenerme aislado en mi casa con las condiciones que me permitan no enfermar a otros. Y por lo tanto, yo deberé de estar en una habitación de uso exclusivo, donde no dormiré con nadie más para no contagiar a nadie más. Debe de estar muy bien ventilada, de preferencia que sea una ventilación que dé a la calle. Nadie se va a ir a asomar a esa ventana, por favor, pero sí que dé a la calle para que permita un flujo constante de aire y se esté intercambiando. Si es posible, que esa habitación tenga un baño exclusivo para la persona enferma. Debe de tener un cubo donde va a depositar todos los desechos, servilletas, papel de baño, donde debe de ser depositado ahí. Por supuesto, dentro de la habitación deberá tener jabón y también gel para que esté en condiciones de estarse limpiando. Acuérdense que el contacto estrecho se da por secreciones. La puerta debe de estar cerrada. La puerta cerrada deberá de ser lógico, pues para que no haya un libre tránsito de personas en la casa. Hay niños que podrán estar transitando afuera de la habitación, pero no deberán de entrar a la habitación. Es muy importante que si queremos hacer un contacto con esa persona, no abramos la puerta, porque el flujo de aire me va a echar encima todas las gotas donde pudiera haber el virus. Esto es muy importante, porque de eso depende que no nos infectemos dentro de nuestra casa. Por lo tanto, la comunicación deberá de ser vía celular. Usemos el celular en esas condiciones. Si por algo tengo que convivir con los de la familia, que deberá de ser muy cuidado esto, debe de limitarse la circulación a las partes de la casa lo menos posible. En los hospitales esto se llama ruta COVID, donde el enfermo solamente por ahí podemos pasarlo o deberá de transitar para que no esté en contacto en otras áreas del hospital. En la casa será la ruta COVID de mi casa. ¿Cuál es esa? Bueno, que nomás puedo ir de aquí al comedor si quiero estar. Mi lugar deberá de ser siempre el mismo, cubiertos y por lo tanto cubiertos desechables para evitar el contacto, que depositaré en el bote de basura exclusivo que está para mis cosas que yo toqué. Si se sale de la habitación, deberá de estar cubierto con un cubrebocas. No es necesario que sea N95 o de mayor calidad, con que simplemente sea una barrera para que no aviente o arroje más lejos las gotas que hay de saliva o para no contagiar a las personas. Actuar con responsabilidad nos hace ser los héroes de esta película. Desde el primer video dije, los héroes son las mamás que se quedan con los hijos. Ahora, tú, que sabes que puedes estar contagiado, serás mi héroe, porque me estás cuidando. Nos vemos en la próxima.